Diagnóstico psicológico. El diagnóstico diferencial o por comparación es el diagnóstico que se hace a través de exclusión de síntomas. Por ejemplo, ¿el paciente tiene hiperventilación? Sí. ¿El paciente tiene sensación de sofocación? No. ¿El paciente tiene más de 15 días con ese síntoma? No. Bien, entonces no es trastorno de ansiedad y quitamos ese trastorno. Ese es el tipo de diagnóstico diferencial que trata de llegar a una deducción a través de excluir los síntomas. El diagnóstico intuitivo, tal como el nombre lo dice, intuyes a través de la experiencia, a través de los casos que has tenido anteriormente para poder deducir el trastorno que tiene como tal, obviamente a través de toda la experiencia acumulada o a través de la práctica que has tenido a lo largo de tu vida terapéutica. El diagnóstico inductivo se da a partir de un síntoma o a partir de manifestaciones muy particulares. Se elabora un juicio grande o elaboras el diagnóstico como tal a través de un síntoma o de un patrón pequeño. Por ejemplo, el paciente tiene 7 semanas que no duerme bien y tiene una sensación de tristeza muy fuerte. Bien, a partir de eso tratas de deducir si el paciente tiene depresión a partir de un síntoma. De ahí que viene el nombre de diagnóstico inductivo, porque a través de algo muy particular quieres deducir a un diagnóstico muy general. El diagnóstico hipotético viene siendo la confirmación del diagnóstico intuitivo. Por ejemplo, vamos a suponer que me llega un paciente con 4 síntomas y yo intuyo que tiene un trastorno de ansiedad. Bien, le doy mi diagnóstico intuitivo, pero el diagnóstico por hipótesis es la confirmación. Es confirmar ese diagnóstico intuitivo que tuve, pero ahora sí tenerlo de forma cualitativa o cuantitativa y confirmar que realmente el paciente tiene un trastorno de ansiedad. En la siguiente parte es el informe psicológico y como vemos está la ficha de identificación del paciente donde pone el nombre, edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, religión y ocupación. También pongo el motivo de la consulta de la paciente y siguiendo el informe psicológico pongo también los antecedentes generales de la paciente. En la siguiente hoja pongo el genograma de la paciente, cómo está constituida su familia nuclear y también puse las pruebas e instrumentos aplicados. En este caso a la paciente se le aplicó el inventario de ansiedad de Beck y aquí vemos cada paso que se realizó, las características del test, el autor de la adaptación española, editor de la adaptación española, fecha de la última revisión, constructo evaluado, área de aplicación y el soporte. Y ya por último vemos los resultados de la paciente y también lo que fue el diagnóstico psicológico de la paciente. Y dejo la bibliografía en donde me basé para los resultados, el diagnóstico psicológico y para aplicar las pruebas e instrumentos aplicados para la paciente. Gracias.